Bienvenidos a Caracolavan. Vamos a hacer un tour para, bueno, pues a saber cómo usarla aquí en vuestros días de escapada. Bueno, por situarnos un poco, aquí tenemos la cabina con 3 plazas. Tenemos ahí un cargador para que podáis cargar toda la parte del móvil mientras que ponéis ahí en vuestro navegador. Tenéis por aquí chaleco, documentación del vehículo. Subiendo de aquí del centro hacia arriba tenéis acceso al edredón y espacio de almacenaje. También estando aquí en la cabina tenéis cámara de marcha atrás, que al meter la marcha atrás en el vehículo pues podréis ver lo que sucede a vuestra espalda. Y luego ahí también al fondo a la izquierda tenéis el palito del toldo. Pues nada, esto porque os situéis un poco en la cabina. Os voy a enseñar la furgo por fuera, ya que estamos. Pues aquí tenéis el portón principal. Aquí tenéis el acceso para rellenar las aguas limpias, que ahora os enseñaré cómo se utilizan. Viniendo por la parte de atrás tenemos acceso a el gas y el depósito de aguas limpias, donde podremos ver cuál es su nivel. Pues sabemos que está a esta altura y significa pues que está lleno. Y aquí tenemos el gas, que para abrirlo tendremos que poner las 2 llaves en esta posición. Aquí tenemos espacio de almacenaje y de maletero. Y luego por aquí atrás tenemos acceso a las sillas de exterior y una ducha, que también, pues ya que estamos por aquí, os voy a enseñar cómo usarla. Cogemos la ducha, abrimos esta trampilla, vemos que aquí tenemos una piececita. Esta piececita se mete en el huequecillo que tiene, se aprieta con energía y a partir de ahí apretamos y a lavarnos los pies o a ducharnos o lo que haga falta. Cuando la sacamos, apretamos esta arito exterior, lo apretamos hacia adentro y automáticamente sale. A partir de aquí, para vaciarlo, tenemos que expulsar el agua pulsando en la pieza que teníamos y así se libera el agua que se nos ha quedado aquí para que no nos vaya mojando la furgo. Recogemos y guardamos. Estamos viendo las cosas que tenemos en este lateral. Esto es una salida que tiene para el calentador, que no tenemos que preocuparnos, y aquí tenemos esta trampilla que nos permitirá conectarnos si vamos a un camping y queremos conectarnos a la corriente eléctrica. Luego os voy a enseñar también en este lateral, que luego os contaré. Aquí abajo podéis ver esta trampilla azul. Este es el depósito de aguas grises. En las aguas grises es cuando nos duchamos o cuando fregamos, el bidón donde se acumulan esas aguas. Se van acumulando ahí y este bidón lo tendremos que, digamos, vaciar cada X tiempo cuando se vaya llenando, que luego os enseñaré cómo se hace. Pero ya sabéis que en la rueda trasera izquierda, en esta parte, tenéis esa salida y eso tendréis que apuntarlo cuando vais a la zona de vaciado de aguas, lo tenéis que apuntar en las rejillas que hay para recibirlo. Luego os enseño también por aquí, ya que estamos viendo aguas. Bueno, tenemos aquí en este lateral, y siempre dejamos aquí esta llave, la llave que nos permite rellenar las aguas limpias, es decir, el agua que utilizamos para ducharnos, para fregar. Ahora os voy a enseñar dónde está, y ya que estoy por aquí os enseño dónde tenemos el depósito para rellenar el combustible, que es diésel. Desde la puerta del conductor tenéis acceso. Vamos a ver cómo rellenar las aguas limpias. Ahora os enseñaré dónde tenemos una manguera con la que podemos llenar, pero básicamente el procedimiento es el siguiente. Nos aseguramos que está cerrado. Cuando el tapón gira significa que todo está cerrado. Para abrirlo tenemos que meter la llave, girar a la derecha, perdón, a la izquierda 25 grados y a partir de aquí hacemos fuerza y ya nos sale el tapón. Rellenaremos el agua limpia hasta que desborde y a partir de ahí
ya podremos cerrar el tapón. Lo metemos, hacemos un clic, oímos que suena clic, cuando vemos que ya está fijo, cerramos un cuarto a la derecha y veremos que baila. Cuando baila significa que está perfectamente cerrado. Y luego, para evitar no perder esta llave, que es fundamental, la dejaremos en su sitio, que es en la puerta del conductor. Pues nada, ahora ya para terminar con todas nuestras aguas, ya sabemos por dónde se vacían las aguas grises, sabemos cómo se rellenan las aguas limpias, que era la que os había enseñado, que tenemos aquí este depósito, que entramos por ese lateral y aquí lo vemos. Y ahora os voy a enseñar cómo usar el poti, es decir, el bate de la furgo. Bueno, siguiendo con el uso de las aguas, vamos a hablar del poti, un tema importante, donde hacemos los pises y las cacas. Entonces, cuando se entrega la furgo, siempre se entrega vacío y limpio. Entonces, aquí tenemos el poti. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, primero, rellenarlo para su uso. ¿Cómo lo rellenamos? Pues para rellenarlo, ahora que está vacío, lo vemos porque, digamos, aquí cuando abrimos, es decir, se accede al poti desde esta palanca que tenemos aquí, y esto nos permite abrirlo, abrimos y cerramos. Entonces abriremos, cogeremos una pastilla de poti, que las tenemos aquí, y cogeremos una pastilla y la introduciremos dentro del poti. Esto será lo encargado de deshacer los pises y las cacas. Le echaremos, no lo vamos a hacer ahora mismo, le echaremos 1 litro, litro y medio de agua y cerraremos la trampilla para ya dejarlo cerrado. Y ya lo tenemos listo para usar. Un elemento absolutamente importante es que en el poti no pueden caer más que pises y cacas. No debemos echar ningún papel, ninguna toallita, absolutamente nada, porque si no se formará un lío muy importante. Entonces, a partir de aquí, cuando yo quiera usarlo, a hacer piso caca, yo siempre lo llevaré cerrado para cuando la camper esté en movimiento, que no se salga ningún líquido. Esto es un elemento absolutamente... O sea, que no se escapa ningún líquido. Entonces, ¿qué quiero hacer pis o caca? Pues básicamente abriré la trampilla, haré el pis o caca, le echaré un poquito de agua. Espera un momento, vamos a dar el agua antes de nada, que no está activada. Aquí encenderemos el agua. Bueno, ahora os enseñaré el water pressure. Esto normalmente lo tendréis abierto, con lo cual no hay que preocuparse. Entonces, cogeréis y luego para echaréis un poquito de agua y ya le habremos dado. ¿Que se ha quedado algo sucio? Pues deberemos limpiarlo. Siempre es altamente recomendable traer toallitas de VC, porque para el aseo personal con un váter en tan poco espacio pues siempre son más cómodas. Entonces, una vez que ya lo he hecho, cierro y ya lo tenemos listo para usar. Una recomendación importante es que siempre que vengáis en movimiento y vayáis a abrirlo, mejor la primera vez cuando venís de movimiento lo abráis así. No vaya a ser que se concentre algo de aire y a veces sube un poco de líquido. Y luego, esto ya es como lo usamos, tanto para cuando hacemos pis como cuando hacemos caca. Ahora ya, ¿cómo sabemos que debemos vaciarlo? Pues lo sabremos porque cuando nosotros hagamos esta trampilla, veremos que ahí nos quedan como 4 dedos, el líquido empieza a subir, y entonces que nos quedan como 4 o 5 dedos. Pues cuando queden 4 o 5 dedos será el momento de vaciarlo. ¿Cómo lo vaciamos? Cierro. Entonces, tenemos aquí una pestaña que lo que hace es desbloquear. Es decir, ahora está libre, si cierro, se bloquea y se queda fijo. Entonces, tendré que abrir, lo sacaré, y ahora tendré que desmontar porque, digamos, en la parte de arriba es donde nos sentamos y en esta parte de aquí abajo es donde, digamos, es el depósito de lo que llaman aguas negras. Entonces, ¿qué haremos para vaciarlo? Separaremos esta parte que nos permite abrirlo, la quitaremos y con esto nos podremos ir a la zona donde vayamos a vaciarlo. ¿Qué haremos para vaciarlo? Iremos a un sitio donde se pueden hacer los cambios de aguas y aquí lo que haré es básicamente, una vez que llegue,
lo abriré, le quitaré esta tapa, ahora la voy a quitar totalmente, la quitaré, no la vamos a quitar porque estamos haciendo simplemente una demostración, apuntaré hacia la zona de evacuación de líquidos y le aprietaré este botón para que el líquido salga. Y entonces lo bajaré así en esta posición hasta que se quede totalmente vacío. Allí le echaremos un chorro de agua, que aquí lo podemos abrir a través de esta trampilla una vez que lo hayamos vaciado. Le echaremos un chorro de agua, volveremos a cerrar, lo moveremos y le daremos así, lo habremos dejado limpio por dentro. Cerraremos esto, lo colocaremos de nuevo aquí. Lo bloquearemos siempre, es fundamental bloquearlo porque nunca podré, debo llevarlo siempre bloqueado porque si no puede salir disparado cuando tenemos en marcha. Y ahora cogeremos la parte de arriba, la posicionaremos encima y ya lo tenemos totalmente fijo. Con lo cual, así hemos utilizado nuestro potí. Solo hay que cambiarlo cuando se llene, los podemos usar mientras tanto. Y luego en la ducha, ya que estamos por la ducha, pues contaremos cómo usar la ducha. La ducha tenemos una luz, le vamos a dar las luces, vamos a activar todo, que lo tenemos aquí todo. Aquí dejamos activado, ya que lo vemos, el water pressure, que es la bomba del agua, el frigorífico, accesorios, que esto siempre lo tenemos encendido, un ventilador que tenemos ahí encima y las luces. Una vez que tenemos ya luces, pues aquí en el baño tendremos una luz. Tenemos una barra por si queremos colgar cosas, con los switches que tenemos. Si queremos más espacio, la podemos quitar. Tenemos aquí un ganchito para colgar también una toalla. Y nada, y para ducharnos simplemente, ¿qué haremos? Pues primero vamos a aprender a poner el agua caliente y así os enseño cómo duchar. ¿Cómo ponemos el agua caliente? El agua caliente se utiliza en esto que se llama, vamos a ver las luces, boiler. El boiler nos permite poner el agua caliente tanto a 50 grados o a 70 grados. Para esto es fundamental que hayamos dado el gas, es decir, con las pestañas hacia arriba, y a partir de aquí, pues lo que haremos es, normalmente ponerlo a 50 porque 70 es muy. Lo encenderemos y esto tardará aproximadamente como unos 20 minutos en calentar. Esto utiliza el gas para calentar el agua caliente de la furgo. ¿Qué puede suceder? Y lo tenéis en el manual de instrucciones. Puede encender que esto se encienda rojo, significa que el circuito ha cogido aire. Si esto se enciende, significa que deja de calentar y lo que tenemos es que poner la posición central, no en 70 ni en 50, la posición central durante 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, volveré a encenderlo y lo dejaré otros 20. ¿Que nos vuelve a suceder? Entonces lo volveremos a dejar otros 5 minutos. Llegará un momento que el propio sistema ha sacado el aire del circuito, ya no se pondrá en rojo, que ahora ha pasado porque no le hemos respetado los 5 minutos, y ya se nos calentará el agua. Solo un matiz y que pasa muy de vez en cuando. Si esto, oye, ya lo he hecho 5 veces y siempre se pone en rojo, lo que pasará es que nos hemos quedado sin gas. Entonces, ahora os contaré también cómo tenemos que hacer para cambiar el gas. Bueno, la ducha simplemente, una vez que estoy dentro y ya tengo el agua caliente, han pasado sus 20 minutos desde que lo puse, pues lo que hacemos es, cogemos la ducha, podemos ducharnos con el poti dentro, pues si no queremos desmontarlo, o podemos desmontarlo de la forma que hemos visto, lo sacamos fuera, nos duchamos y luego volvemos a montarlo, siempre acordándonos de poner la pestaña. A partir de ahí, ya simplemente a través de esta manivela y apretando aquí, pues me ducharé. Siempre es recomendable que en una furgo, que al final todo está pensado para consumo de usar poco agua, el agua caliente de una furgo está pensado para 2 personas, es bueno mojarse, enjabonarse y luego aclararse para gastar el menor agua posible y no tener que estar yendo a llenar el agua con mucha frecuencia. Y en ese sentido, pues ya con esto lo único que voy a contar de cara a cómo nos cerramos. Nosotros nos cerramos utilizando esto que está imantado. ¿Cómo se abre? Cuando estamos cerrados, apretaremos hacia adentro y saldrá, que es como desbloqueamos el imán. Vale, y ya voy a contaros, en caso de que os hayáis quedado sin gas, cómo cambiarlo. En caso de que nos quedemos sin gas, que lo veremos o porque eso se enciende continuamente, otra forma es usando el gas para cocinar, que os lo voy a enseñar. ¿Cómo usamos? Pues vamos a quitar eso. ¿Cómo usamos el gas para cocinar? Pues cogeremos
unas cerillas. Encendemos. Apretamos aquí como si fuese una recarga. Mantenemos el botón apretado, nos acercamos. Tenemos el gas apagado. Venid. El gas, para encenderlo lo que tenemos que ponerlo en plano, que antes lo dije al revés. Cuando está en plano es cuando el gas circula. Cuando lo subimos es cuando cerramos el gas. Ante la pregunta que hace mucha gente es, ¿debo dejar el gas siempre encendido? Yo os diría que lo podéis dejar encendido, porque la furgoneta tiene un sensor de fuga de gas, o sea que si hubiese algún tipo de fuga de gas, pitaría la alarma. Vamos a encender el gas. Mantenemos pulsado. Y a partir de ahí ya tenemos... tenemos que dejarlo pulsado unos segundos, como medida de seguridad. Dejamos unos segundos y ya soltamos y ya se queda el gas. Si tuviésemos que cambiar la botella de gas, lo que tenemos es una aquí. Aquí tenemos una botella de gas de repuesto, tenemos la manguera para rellenar las aguas limpias y tenemos los alargadores para conectar la electricidad al camping y el acceso a las sillas, pero siempre es bueno acceder desde el exterior. También tenemos aquí unas pinzas de batería y tenemos un líquido azul que ya os lo voy a enseñar, ya que estamos por aquí. A vez que vaciemos las aguas grises, os enseño cómo vaciamos las aguas grises. Ya visteis antes que en la rueda trasera izquierda tenemos la salida de las aguas grises. Entonces, yo cuando tenga que hacer el cambio de aguas, iré a los puntos que están, digamos, que podéis encontrar en Park4Night y eso. Y entonces ahí os pondréis en la zona de aguas grises. ¿Qué haremos? Tenemos aquí, tendremos que tener el accesorio activo y tendremos este botón de abrir y cerrar. Cuando yo le doy a abrir, durante 5 o 10 segundos lo mantengo y a partir de ahí la valvulita azul que os enseñé antes de las aguas grises abriré y dejará que salga. Vosotros podréis verlo por detrás, que está saliendo continuamente agua hasta que termine. Una vez que termine, no se os olvide de darle a cerrar. Lo mantenéis durante 5 o 10 segundos. Y una vez terminado, cogeréis este líquido y le echaréis pues aproximadamente como si fuese un vaso de agua pequeño. Así. Este es un líquido que evita que los posibles olores que se generan por el depósito, limpiarlos. Y guardaremos esto. Eso dejamos que caiga. ¿Qué comentaros ya que estamos por la pila? Bueno, aquí podréis echar agua, como es lo normal de una pila, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Pues mirad, aquí ya que vemos la centralita tenemos, como ya os había contado antes, el water pressure, que es para tener agua, eso yo siempre lo dejo encendido, el frigorífico con congelador, que también siempre está encendido, el accesorio, o sea, todo se puede dejar encendido. Entonces, cosas importantes, os voy a enseñar el uso de la calefacción. Vale, la calefacción se pulsa pulsando al centro. Aquí nos marca que tenemos 32 grados en el interior. Si quiero poner la calefacción, pulso al centro. Me dice si quiero poner calefacción o otras cosas. Yo quiero irme a calefacción, pulso al centro. Y aquí pone modo temperatura. No, nos vamos a modo termostato. Lo pulsamos al centro. Y aquí elijo a qué temperatura quiero estar. Durante la noche, normalmente, o durante el día, pues 21 grados es una temperatura aceptable. Por la noche yo siempre recomiendo nunca ponerlo más alto de 18, porque si no va a hacer demasiado calor. Pero siempre recomiendo ponerlo porque por la noche, aunque uno cuando está a gusto en la furgo cree que está bien, pero cuando pasan las horas que uno está acostado ya generamos menos calor, luego la furgo está más fría, con lo cual yo siempre recomiendo poner la calefacción por la noche. Temas importantes con la calefacción. La calefacción funciona con el gasoil de la furgo. Entonces siempre recomiendo que tengamos por lo menos medio depósito porque él va cogiendo. Consume poco, pero es clave
tener gasolina, porque si no, os quedaréis sin calefacción. Entonces, yo estaba aquí, había elegido calefacción, modo termostato, elijo 21 grados, si fuese por la noche pondría 18, pulsaría al centro, y ahora dice cuánto tiempo queremos dejar programada la calefacción. Yo por la noche siempre normalmente busco un número que es el infinito. Lo aprieto y a partir de ahora ya vemos que tiene la temperatura marcada, significa que la calefacción está funcionando. ¿Que quiero quitarla? Puedo girar la rueda y tengo dos opciones. Temperatura, que si lo pulso me permite cambiar la temperatura, y en vez de 18 prefiero 17. Lo cambio, pulso, infinito y ya sea 17. ¿Que quiero quitarla? Pulso, giro la rueda hasta que pone off y pone ya apagando. Un tema importante, desde que yo activo la calefacción, siempre puede tardar 5 minutos hasta que se activa, y cuando tengo la calefacción y le digo que se quite, puede tardar 5 minutos hasta que se quita. ¿La calefacción de dónde sale? Una rejilla. De aquí sale el aire caliente. Entonces el aire caliente normalmente siempre lo apuntamos hacia afuera. Porque la cama... Ups, perdón. Aquí porque la cama llega justo hasta este borde. Y entonces lo hacemos que salga por fuera de la cama. Entonces siempre lo apuntamos que salga hacia afuera. Bueno, ahora os voy a contar otras cositas. Vamos a ver. Tenemos 220 la furgoneta. ¿Cómo ponemos los 220? Pues aquí tenemos un interruptor que tiene off y on. Para poner 220 lo ponemos en on y a partir de aquí la furgoneta nos va a dar 220 aquí, y ahí al lado de esa lamparita que tenemos otro enchufe. Aquí podremos cargar cosas. Precauciones que hay que tomar con 220. Bajo ningún concepto se pueden poner cosas de alto consumo. Un tostador, una plancha del pelo, un secador. Es un tema fundamental porque la furgoneta está preparada para darte 220, pero no para dispositivos de alto consumo. Con lo cual, cuidado con eso. Entonces, y luego, siempre que no uséis la electricidad, lo ponéis arriba del todo en off. Porque aunque no consumáis, aunque no tuvieseis nada conectado, el propio sistema que convierte la electricidad consume. Y entonces eso os hará ir gastando electricidad de la batería que tenemos. Porque el vehículo, la electricidad la obtiene de varias formas. Una, por el hecho de andar, carga la batería interna de la camper. La zona camper tiene una batería independiente de lo que sería el vehículo. Significa, si por algún motivo os quedaseis sin electricidad dentro de la zona camper, siempre podríais arrancar con la furgoneta. Entonces es un dato importante. Con lo cual, ¿cómo nos cargamos? Uno, porque tenemos la furgoneta en movimiento. Dos, por las placas solares que tenemos. Tres, porque me conecto a un camping. Vale, si me conecto a un camping, ya os enseñé que tenemos aquí el alargador de carga. En la parte trasera a la izquierda tenemos donde enchufarnos, y aquí tendríamos que hacer otro pequeño detalle, que es subir los plomos. Es decir, cuando cogemos luz del exterior tenemos un diferencial que debemos subir, y a partir de ahí nos entraría electricidad en la camper. Que no estamos conectados, normalmente lo llevamos bajado y ya está. Entonces, en este espacio que os estoy enseñando, es fundamental no guardar nada, no guardar zapatillas, no guardar nada, porque tenemos electrónica de la camper. Y acá os enseño una de las cosas que tenemos aquí, que es muy importante, que son los calzos de la camper. Si dormimos en algún sitio desnivelado, tenemos dos calzos para poder nivelar la furgoneta. Tema importante, porque si no dormimos de lado y dormiremos incómodo. Entonces aquí contamos con estos calzos. Entonces aquí los tenéis guardados para usarlos cuando lo necesitéis. Bueno, un tema muy importante, cómo usamos la mesa y cómo usamos la cama, que comparten cositas. La mesa es fundamental porque al tener una mesa móvil, que nos permite colocarlo de muchas formas, el hecho de que sea móvil hace que la tengamos que tratar con cuidado. ¿Cómo va la mesa móvil? Vamos a montarla y desmontarla. Vamos a ver. Bueno, cuando la tenemos montada os voy a enseñar un dato relevante. La mesa móvil pivota sobre este eje. Es importante que este eje, el de moverla, no se nos suba, porque si se nos subiese, la mesa se nos torcería. Entonces, es importante siempre que nos aseguremos que esto, cuando la movemos, está al ras.
Que vemos que se nos sale un poco y se nos va al ras, pues simplemente apretamos aquí un poco y vemos que se ajusta. Ya está, esto simplemente por tenerlo en mente. ¿Cómo desmontamos la mesa para montar la cama? Vamos a ver, la mesa agarra sobre un eje que tenemos aquí, entonces la agarramos de los dos laterales, hacemos fuerza hacia arriba mientras la desplazamos y entonces nos sale la mesa que es móvil que agarra sobre esta parte. Quitaremos esta pieza porque ahora lo que vamos a hacer es montar la cama. Quitaremos esto. ¿Cómo lo quitamos? Apretamos hacia adentro y giramos. Para bajar sacamos la pieza hacia afuera, bajamos y volvemos a girar. Y así veremos que esto se desplaza. Esto va hacia abajo. Y ahora vamos a montar la cama. ¿Cómo montamos la cama? Cogemos la mesa, la ponemos aquí y estos cojines que teníamos en los laterales los ponemos aquí. Y ya tendremos nuestra estupenda cama. Y ahora os voy a enseñar, ya montamos la mesa de forma rápida. Para montar la mesa, recuperamos la tabla que teníamos debajo. Cogeremos la pieza de la mesa, la subimos a una altura ahí donde nos vamos a sentir cómodos. Y una vez que lo tenemos aquí, tenemos que apretarlo. ¿Cómo apretamos? Apretamos fuerte, de arriba abajo, apretamos hacia fondo, tucu, 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 y cuando vemos que se resiste, ya está. Meteremos la otra pieza que usamos. Aquí esta pieza tiene dos partes. Una que está planita y que tiene aquí como una base y otra que no. Entonces, la parte de la base que tiene la pieza es la que ponemos sobre esta superficie. Aquí lo ponemos bien apretado, que esté al ras y así vemos que esté en su situación natural. Y luego cogemos la mesa de los dos laterales, la ponemos aquí, apretamos hacia el centro y ya podemos disfrutar de la mesa. Un accesorio que es interesante porque estamos un poco altos es un escaloncito que no está por casualidad. Lo pondremos aquí y así podremos estar mucho más cómodos en nuestra mesa porque tenemos los pies más altos. Un recogedor con un cepillo para que podamos limpiar el suelo. Tenemos la mesa de exterior junto con las sillas que os enseñé que podemos acceder desde la parte de atrás. Tenemos la nevera que tiene una pestaña que se abre hacia arriba con su congelador y varios baldas. En este cajón tenemos platos, cuencos, tabla, vasos de café, vasos de agua para hacer ensaladas. Aquí contamos con toda la parte de cubiertos, cerillas, para encender también el gas, tijeras, cuchillos. Aquí tenemos toda la parte de cacerolas y útiles de cocina. Y aquí de complemento tenemos cosas varias, entre otras, velitas románticas, que se encienden desde aquí atrás, por si queremos que haya un clima más cálido. Y tenemos otras cositas que uso, pues si queremos rellenar el encendedor de gas, cinta americana por si nos pasase algo. Y tenemos un tema que es importante, que es herramienta, porque en algún momento dado necesitásemos herramienta por algún motivo. Un destornillador, martillo. El martillo es útil si sacamos el toldo, porque el toldo, ahora os enseñaré cómo sacarlo. Vamos a dejarnos esto aquí fuera para que luego lo enseñe. Vale, pues aquí esta parte, y aquí tenéis estas pinzas, entre otras cosas, que podemos utilizar para colgar aquí, pues quiero sacar unos calcetines, otras cositas, pues puedo ponerlo por aquí. Y aquí también tenéis, pensando en esa parte, tenéis una hamaca, por si tenéis árboles cerca, os apetece tener una hamaca. Tenéis perchas y tenéis almohadas. Y tenéis también por aquí un hinchador de ruedas por si lo necesitaseis, que se conecta a la batería, bueno, con un alargador
que os permite hinchar las ruedas en caso necesario. Esto se conectaría a la salida a una salida como esta, que es de 12 voltios, la típica de un mechero del coche. Pues el hinchador permite conectarse aquí y hinchar las ruedas. Desde aquí también tenéis un triángulo de luces por si tuvieseis una parada de emergencia. También saber que en la furgoneta tenemos acceso a lo que es el maletero para no tener que entrar por la parte de atrás a través de esta guillotina. O sea que esto, si queréis, lo podéis dejar quitado y ponerlo donde tenéis la mesa de exterior. Pero es importante saber que por aquí podéis tener acceso. Y a contaros, en esta zona, aquí tenemos todos los elementos propios de cocina, pues aceite, sal. Aquí podéis guardar vosotros, pues bueno, vuestras cosas de comida. Aquí tendréis trapos de limpieza, un matamoscas, matamosquitos, que es un tema importante si a veces se nos cuela una mosca y nos cuesta matarla. Y luego tenéis otro dato que es muy relevante. Este bote, vale, cuando estamos comiendo en la furgoneta, hay veces, oye, que tenemos pues líquido de mozzarella, de la huilla que hay de la mozzarella, o una lata de atún que tiene aceite. La furgoneta no es como cuando vivimos en una casa, que al final los líquidos que se van con la pila desaparecen, no, aquí nos persiguen en nuestro depósito y generan olores. Con lo cual siempre es altamente recomendable que cuando usemos la pila hayamos limpiado los platos con papel y lo tiremos a la basura para tener unos platos limpios y que no nos caigan restos y que nunca echemos líquidos. Para eso tenemos este bote que nos permite echar los líquidos. Oye, cuando cambiemos ya, vayamos al punto de limpieza de aguas, pues lo vacío y lo seguimos usando. Entonces, importante ahí no echar líquidos. Viendo todas las cosas que teníamos de la cocina, tenemos aquí otro elemento que es fundamental: la cafetera. Y aquí podemos tener un espacio donde podemos guardar cosas, ¿vale? Entonces, importante, aquí tenéis la cafetera. Cuando veréis que los muebles tienen una posición de seguridad, cuando yo los cierro, los puedo dejar así cerrados, que no están del todo cerrados, y si aprieto, hacen el clic ya de bien cerrado. Mi recomendación es que todos los muebles, cuando estéis dentro, no estéis, digamos, desbloqueándolos continuamente. Yo siempre los dejo, pues así, en esta posición que no está cerrado. Siempre antes de salir, me aseguro así que todo está cerrado y demás. Entonces de aquí tenéis acceso a todo. Y lo mismo nos pasa con los cajones de la cocina. Los cajones de la cocina pueden cerrar no del todo y luego aprieto y puedo hacer lo mismo. Cuando salgo, aprieto todo hacia el fondo y así me aseguro que todo está perfectamente cerrado. Tenemos luces en diferentes sitios. Uno, en la entrada del vehículo, que nos ilumina la furgoneta al entrar, importante cuando voy a pasar de noche. El que os había enseñado aquí, del baño. Y luego, según voy avanzando, tengo aquí este para la cocina, este, y aquí nos permite iluminar toda la furgoneta con mucha luz. ¿Qué sucede? Por la noche nos apetece tener luz más cálida. Entonces quitamos todas las luces y tenemos aquí otras dos lucecitas, que son estas que tenemos como de lectura, que se tocan en la parte de arriba y se encienden. Aquí además en los laterales tenéis un cargador USB donde podéis cargar los móviles. Y luego aquí arriba tenéis, que os lo voy a enseñar, esta piececita de aquí que nos da las luces cálidas de noche. ¿Cómo usamos las ventanas? La ventana es un elemento delicado porque es un elemento móvil que tiene cortina mosquitera aparte de la ventana. Entonces, las ventanas por defecto, para cerrarlas, cierro las tres pestañitas que tienen en los laterales y ya estaría totalmente cerrado. Para abrirlas, abro para tenerlas a distinta altura. ¿Cómo he hecho la persiana? Aprieto fuerte estas dos piezas hacia el centro, subo hasta arriba y ya habría cerrado. Si quiero bajarlo, bajo desde aquí y ahora lo he bajado con mosquitera. Si quiero tener acceso y quitar la mosquitera, aprieto aquí en esta zona central, lo sujeto y voy subiendo lentamente. Es decir, puedo poner la mosquitera que agarra la parte de abajo. Aprieto, subo, o si quiero bajar la persiana sin mosquitera,
aflojo en esta parte, se libera y lo bajo bien desde el centro sin mosquitera. También aprieto al centro y lo puedo dejar a mitad de altura, por si quiero tener un poco de luz y que no me vean desde fuera. Importante siempre apretar fuerte hacia el centro, porque si aprieto poco se libera a medias y puedo forzar el mecanismo. Aquí arriba tenemos la claraboya, que no sé. Pues ¿cómo abrimos para que entre la luz? Tenemos aquí otra cortinita, si queremos evitar que nos entre luz. ¿Cómo la abro? Esta cortina se echa hacia nosotros, se sube hacia arriba y ya se libera. Con esto liberado tenemos acceso a una claraboya que puedo abrirla. Aquí, nunca forzarla hasta arriba del todo, con lo cual aquí habremos dejado que nos entre aire y luego puedo darle al ventilador. Si quiero sacar aire, le doy a out. Y out puedo regular a través de este botón a qué velocidad gira. Puedo pararlo. Si quiero que entre aire, le doy a in. El ventilador girará en sentido opuesto y le podré dar más potencia a través de este botón y quitarlo. ¿Qué quiero cerrarlo? Simplemente, bueno, me aseguro que cierro la claraboya y lo traigo hacia mí y noto que engancha. Esta claraboya, como tiene mosquitera, puede ser que se afloje un poco, entonces simplemente me aseguro que es de centro, te empujo un poquito hacia arriba y giro. Y aquí ya estoy abriendo. Cuando veo que llega al tope, siempre hacerlo con cuidadito, ¿vale? Y cierro. En el cajón de la cocina teníamos cosas importantes para el toldo. El toldo hay que fijarlo al suelo para que no se nos vuele si corriese el aire. Con lo cual necesito estos clavos y el destornillador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que coger la barra del toldo que tenemos aquí atrás enganchada. Aquí tenemos, como cualquier toldo, pues donde engancha aquí. Y a partir de aquí bajaremos. Si vemos que por algún motivo en el lado más frontal se desatasca, se atasca un poquito, tenemos simplemente que ayudarle un poquito con la mano y ya está. A partir de aquí lo bajamos, como el toldo de nuestras casas. Y una vez bajado, ven por aquí, como tenemos que bajar las patas. Las patas las tenemos, ven por aquí. Las patas las tenemos enganchadas aquí atrás. Desbloquearemos esta parte de aquí, lo sacaremos de aquí hacia afuera. Bajaremos y aquí a través de esta pestaña lo pondremos a la altura que queramos. Y haremos lo mismo con el otro lado. Desbloquearemos en este lado. Desbloquearemos también de aquí. A ver. Un momento. Bajaremos. Lo ponemos a la altura que nos interese. Y a partir de aquí nos queda, cogeremos el martillo y en estas piezas lo fijaremos al suelo para que no se nos vuele. Luego aflojaremos estas piezas, las subimos arriba del todo, las cerramos, las ponemos aquí en su lateral, apretamos en este lado, apretamos en este lado, aquí lo mismo. Lo bajamos al máximo, subimos, lo plegamos totalmente, cerramos la piececita, le ponemos esta pieza así pegada y aquí recogemos. Apretamos aquí también para que se meta hacia adentro y lo subimos al igual que lo bajamos.
y nos aseguramos que se haya quedado arriba fijo. Guardamos la pieza. Cosas muy importantes a tener en cuenta. El combustible de la furgo es gasoil. La velocidad máxima a la que se puede circular son 90 km por hora. Importantísimo porque los radares nos leen la matrícula y saben que somos un vehículo de 90. Con lo cual, no ir más allá de esa velocidad porque nos multarán. Siempre es importante conducir por carreteras, aunque sean carreteras de arena, pero que estén rectas. Es decir, no puedo ir en sitios, no es un vehículo 4x4 y al ser alto, como fuese por una zona desnivelada, podría volcar. Importante tenerlo en cuenta. Luego aquí tenemos esta pieza como extensión de la cocina. Aquí no se deben apoyar nunca cosas pesadas. Imaginaos que hacemos pasta y tengo mi olla con agua, no apoyarla aquí, apoyarla sobre el lado derecho, que es mucho más firme. Entonces, aquí tenemos esta extensión de la cocina. No está permitido fumar dentro de la furgoneta ni traer mascotas. Meto el botón, aprieto el embrague y arranco. ¿Cómo cargamos, cómo conectamos el Bluetooth de la furgo? Enciendo el cacharro y entonces ahora le damos a vete audio, lista de dispositivos audio. Nos vamos a nuestro teléfono Bluetooth, pues como vaya cada uno, si es Android o es iPhone. Pues nos vamos a ir a los ajustes, vamos a ir a Bluetooth para localizar cuáles son mis dispositivos y en ese momento le vamos a dar a actualizar. Se van a buscar los dispositivos Bluetooth. Nos aparece nuestro teléfono, iPhone, le marcamos, nos pide un número, le ponemos un número al azar, pues yo voy a poner 000, ok, y automáticamente en el teléfono nos va a pedir esos números, 0, enlazar, sincronizar, pues normalmente queremos sincronizar, permitir, y a partir de ahí estaremos ya con éxito, con lo cual, pues ahora ya pues ponemos Spotify o la aplicación que tengamos de audio. Pues ya tenemos nuestra musiquita. Cuando acabemos y queramos dejar la furgoneta ya para quitar nuestro teléfono, lo que haremos es, bueno, apagamos y encendemos. Para quitar ya nuestro teléfono, o si de hecho hay veces que no nos deja conectarnos porque tenemos muchos teléfonos, nos iremos a Bluetooth audio, como íbamos antes, lista de dispositivos, y aquí buscaremos nuestro dispositivo de Ana, y aquí lo que hacemos es darle al botón derecho. Nos sale la opción de desautorizar. Desautorizar nos permite quitar nuestro dispositivo. Desautorizar este teléfono, le decimos que sí, y automáticamente ya nos ha desvinculado. De hecho, nosotros cuando cogemos la furgoneta por primera vez, si vemos que hay muchos teléfonos, podemos desautorizarlos para liberar a la furgo de otros teléfonos y así que no quede hueco para el nuestro, porque tiene un máximo creo que de 5 teléfonos. Ya lo libera y a partir de ahí podríamos dar de alta nuestro teléfono. Ya enseñaros aquí que tenemos el aire. Aquí podemos dar el aire con la potencia que queramos. Si queremos aire acondicionado, le damos al aire acondicionado. Y luego aquí elegimos a qué temperatura queremos estar. Pues a 20 grados, a 22, a 18. Que lo que quiero es calefacción, quito el aire acondicionado y así nos pondrá la calefacción. Aquí tenemos las luces de emergencia habituales de cualquier dispositivo. Desde aquí puedo activar y desactivar. Bueno, una recomendación de seguridad. Cuando me voy a acostar, lo que quiero normalmente pues es cerrar la furgo, dejar todo cerrado para dormir con tranquilidad. Yo cierro la furgo, ven aquí, y entonces yo le doy al botón de cerrar. Si esta pieza baja, significa que la furgoneta estaba bien cerrada y todas las puertas de la furgo están cerradas. Pero si abro, aprieto aquí, echo hacia afuera. Si yo no hubiese cerrado con un poco de energía, cuando cierro, mira, me ha cerrado bien, espera un segundo. Si yo cuando cierro, porque no he cerrado suficientemente fuerte, le doy a cerrar y esta pieza se me queda fuera, significa que no hemos cerrado bien la puerta y cuando yo he cerrado, y creo que he cerrado, tanto el portón
lateral como las puertas traseras están abiertas, con lo cual mucho cuidado, que siempre que cerréis os aseguréis de que esta piececita ha bajado. ¿Cómo tenemos el control de la electricidad de la camper? Pues vamos a ver. Me debo instalar, si es de iPhone, la aplicación SmartBat Pro. Me voy a la tienda de aplicaciones, busco la aplicación SmartBat. Smart de ágil, Bat de batería, _Pro. La instalo, la abro, y cuando la abro, automáticamente me va a salir los dispositivos Bluetooth que hay a mi alrededor. Tengo que conectarme al sistema eléctrico de la furgoneta, que es un dispositivo Bluetooth, que es el que acaba en 0075. Lo pincho y automáticamente, una vez que lo he elegido, tengo aquí otra opción que me dice cuál es la carga de electricidad de la batería. Nos dice que estamos al 98%. Entonces, si yo veo que esto se me va quedando muy bajo, al 10, y tengo toda la noche por delante, convendría que encendiese un poco la furgoneta para arrancarla. Es importante tener el control de cómo vamos de batería, porque si me quedase sin batería, pues no tendría ni agua, no tendría nevera, no tendría luz dentro de la furgo, y entonces no tendría agua caliente. Entonces es importante tener batería, con lo cual es importante tener controlado. Simplemente si esto se nos empieza a quedar bajo, por debajo del 20-10%, conviene que encendamos un poquito la furgoneta y así veamos en qué estado estamos. Si tienes un móvil de Android o también desde iPhone, tienes la aplicación Hola Litio. Veis aquí un torillo, Hola sin H. Instaláis la aplicación, le dais a abrir y automáticamente aquí cuando buscáis os va a aparecer lo mismo, el 0075. Le dais a Connecting. Y ahora que está conectado, le dais al Control Panel. Y aquí lo mismo, podéis ver que estamos al 98%. Entonces, bueno, pues aquí tenéis la foto. Aquí veis también, dice Current, que Current es el consumo que tenemos. Ahora tenemos 6 amperios porque tenemos la nevera conectada y otros dispositivos. Entonces, importante el nivel de batería que tenéis. O sea que con esta aplicación, con Android y con iPhone, también podéis hacer el seguimiento de cómo tenéis la batería. Un tema importante para la devolución de la furgoneta. La furgoneta hay que devolverla igual que se nos entregó. Debemos devolverla con la limpieza por dentro y la limpieza por fuera. Debemos devolverla con el depósito de gasoil lleno, las aguas negras vacías y limpias, las aguas limpias llenas y las aguas grises vaciadas. Pues espero que después de toda esta charleta que os he echado, tengáis ahí todas las herramientas para desenvolveros durante todos estos días que pasaréis por ahí sin ningún problema. Y ante cualquier duda, ya sabéis que siempre estoy al otro lado del WhatsApp para resolveros cualquier duda. A disfrutar de la van.